Bueno, en la clase pasada estuvimos analizando qué pasaba cuando no se cumplían algunas de las condiciones de estabilidad. Observamos un sistema cerrado de un componente y solo trabajo PV. Y sabiendo que este puede ser caracterizado por superficies fundamentales, por ejemplo la UDSB, y que la curvatura para que el sistema homogéneo sea estable, la curvatura de la superficie fundamental en todas las direcciones posibles, no escrita en términos de densidad, ¿no? En todas las direcciones posibles tiene que ser mayor que cero, ¿no? Lo que significa que estamos mirando la estabilidad del sistema, ¿no? Porque si el diferencial segunda de U es mayor que cero es porque U es un mínimo, y si U es un mínimo, un apartamiento del equilibrio cualquiera hace aumentar U y enseguida las fuerzas que se disparan son las de disminuir U, porque los procesos ocurren de modo tal que U disminuya a S y B constante. Entonces, por eso decimos que es una condición de estabilidad. Para que eso se cumpla, vimos que hay las condiciones suficientes. Bueno, había un par de condiciones suficientes. Una es que USS, un par, que USS es mayor que 0 y FBB mayor que 0, ¿no? Lo que significa CB mayor que 0 y coeficiente de complejidad isentrópico mayor que 0, o FVB mayor que 0 y HSS mayor que 0, lo que significa que VB mayor que 0 significa que el coeficiente de compresibilidad isoentrópico es mayor que 0 y HSS 0 significa que CP es mayor que 0, ¿no? Entonces, luego de tener bien claro esto, nos planteamos qué sucede si alguna de estas condiciones de estabilidad no se cumple, ¿no? En particular, situación que vamos a considerar la clase de hoy, analizamos dos casos, que son los dos últimos casos, el de HS, mirando la curva HS AP constante, ¿no? Observando una inestabilidad en la curva HS AP constante, HDS AP constante, y el otro caso, mirando mirando el mismo caso, pero desde una curva FDB a T constante. Son las transiciones más típicas donde hay salto en entropía y salto en volumen, ¿no? Bueno, los gráficos que analizamos son estos, es decir, vemos que hay una zona acá, esta es la curva HDS, ¿no? Y vemos que hay una zona entre punto de inflexión y punto de inflexión donde la condición de estabilidad no se cumple. Y bueno, si un sistema me cae con una entropía en ese rango donde no se cumple la condición de estabilidad, sabemos que el sistema no puede existir de manera homogénea y entonces se descompone, evoluciona hacia un sistema heterogéneo, un sistema de dos fases. Luego vimos que cualquiera sean las dos, es decir, las fases tienen que caer sobre las curvas, las zonas estables y sobre esta curva que describe el estado homogéneo, porque las fases son homogéneas en sí mismas. Entonces, vimos que cualquiera sean las dos fases, el H para esta S a P constante caía sobre la recta que pasa por las dos fases, o que pasa por los puntos que identifican a las dos fases. Luego, observando esto, vemos que como la H a esta S y a esta P constantes tiene que ser mínima en el equilibrio, entonces observamos que la mínima H corresponde a las dos fases tales que la recta es tangente común a ambos puntos. Tangente común implica misma pendiente, y acá en este caso la pendiente de H con S es la temperatura, o sea, misma temperatura. Bueno, con FDB es una curva similar. Tenemos otra vez dos puntos de inflexión donde no se cumple la condición de estabilidad, y para un dado volumen a una dada temperatura el sistema no puede existir de manera homogénea porque no cumple la condición de estabilidad. Entonces el sistema evoluciona a dos fases que deben caer sobre la misma curva porque cada fase es homogénea en sí misma, y sobre las zonas estables porque es donde puede vivir el sistema. Cualquiera sean las dos fases estas,
pudimos probar usando el teorema de Euler. Hoy hace un ratito no lo rescaté, pero usando el teorema de Euler pudimos probar que dado un B, la f correspondiente cae sobre la recta que pasa por los dos puntos que identifican a las fases. Entonces, siendo así la cosa, vemos que la f mínima, a b y t constantes, se corresponde a la tangente común a dos puntos sobre la curva, que esos puntos son las fases de equilibrio, ¿no? Porque corresponderse con la f mínima posible. Y bueno, luego analizamos cuál debía ser la forma del potencial químico en función de T y P, ¿no? Y para eso tuvimos en cuenta que pasábamos de una zona estable a una zona metaestable, la zona estable que tenía curvatura positiva, a una zona metaestable con curvatura negativa, después a una zona estable con curvatura positiva de nuevo, y en este punto el potencial químico de las dos fases es el mismo, y entonces la curva de potencial químico se debe juntar, o sea, tiene que haber un rulo, y bueno, vimos cómo sería la forma bajo estas condiciones, lo mismo para esto acá lo veríamos como el potencial químico en función de la presión, en el otro caso el potencial químico en función de la temperatura. Así que, repitiendo un poco lo que hicimos la clase pasada, no, la mu de TP tiene tres ramas, dos estables y una inestable, una estable, la otra estable, y estas dos están unidas por una rama inestable, ¿no? Pasamos primero de la rama estable a la inestable y luego las dos estables se juntan en el punto donde los potenciales químicos son iguales, o sea, en el punto de coexistencia, ¿no? La pendiente de la curva de un cuantía AP constante es, bueno, ya sabemos por el diferencial de G por mol, que es menos S, y la pendiente de mu con P a T constante es el volumen molar. Luego, la derivada segunda es menos CP sobre T, ¿no? Esto debe ser negativo para la fase estable y positivo para la fase inestable. Mientras que la curvatura del potencial químico con P a T constante es menos B kappa T, y también debe ser negativo para la fase estable y positivo para la fase inestable. Entonces, teniendo en cuenta esto, nosotros podemos ver cómo condicionan estas condiciones de estabilidad, valga la redundancia, y este rulo que debe pegarle el potencial químico, la forma del potencial químico. No, acá repetí un poco las condiciones, y entonces vimos que las curvas se ven así, ¿no? Las dos ramas estables, una rama estable que se conecta por la rama estable con curvatura negativa, ¿no? Es esto, que se conecta con la rama inestable con curvatura positiva, que a su vez después se conecta con la rama estable con curvatura negativa, y las dos ramas estables se juntan en un punto que es el punto de coexistencia, ¿no? Este es un punto, una T y una P, que son de coexistencia. Dada la T, está la P o viceversa, ¿no? ¿Cuáles son las ramas metaestables? La rama metaestable es de acá hasta acá, porque la del potencial químico menor siempre es la estable. Claro. Entonces, ese es el criterio. Entonces, acá está la rama metaestable, porque esta es menor el potencial químico, para la fase alfa. Y la rama, perdón, para la fase beta es metaestable. Y acá, para la fase alfa, está la rama metaestable. Y la beta es la estable, acá. Bueno, la pendiente, recuerdo que es negativa porque es menos la entropía acá en este caso. En el otro caso es positivo porque la pendiente es el volumen, ¿no? Mu con P, la pendiente de mu con P es el volumen molar, y bueno, vemos que la fase beta, que es la de pendiente, el valor absoluto de pendiente acá en este gráfico, es la fase más entrópica, el valor de absoluto de pendiente más grande, la fase más entrópica, que se coincide con la del volumen más grande. Este es la pendiente más grande, es el volumen más grande, o sea, también en la fase más entrópica. Es decir, la beta está de este lado a temperaturas más grandes,
la fase más entrópica, y acá la fase más entrópica está a presiones más bajas, que es volúmenes más grandes. Bueno, y acá es lo mismo, ¿no? Tenemos el rulo con las dos curvaturas negativas, esta positiva, y las ramas estables se juntan en el punto de coexistencia. Entonces, luego si proyectamos estos puntos sobre el eje de las ordenadas o en un plano PET sobre el plano PT directamente, vamos obteniendo los puntos de coexistencia para cada presión, una temperatura. Y entonces la versión en 3D y con dos posibles transiciones de fase, como sólido, líquido y gas, se ve así, ¿no? Es decir, vemos que en esta línea, esta es una línea de T constante, vamos variando la presión, nos encontramos primero con un punto que es este, que lo proyectamos acá, es el punto de coexistencia gas líquido, y luego seguimos más para adelante, con este nos encontramos, y luego seguimos más adelante y nos encontramos con este. Acá, el plano debería estar justo acá para proyectarlo bien, pero bueno. Creo que tengo un dibujo mejor ahora para el libro, pero... Pero debería estar, el plano debería estar acá, esta curva debería estar en esta línea, justo, para que se entienda bien que este punto es la proyección sobre esta curva y este punto es la proyección sobre esta curva. Bueno, entonces ahí bajo los dos puntos de coexistencia para esta temperatura, la presión líquido-gas y la presión sólido-líquido, ¿no? De coexistencia sólido-líquido. O si no, puedo mirar así a una presión constante y bajar así este punto acá y este punto acá, que son las temperaturas de coexistencia para una dada presión, que es esta, de sólido-líquido y líquido-gas. Y acá tenemos un punto triple donde en realidad la recta es tangente común a 3 puntos en la curva. Aparecen dos inestabilidades, dos regiones de inestabilidad donde, bueno, acá también aparecen dos, pero en el punto triple de alguna manera se alinean las cosas como para que la recta sea tangente común a 3 puntos, y es ese punto triple, un único punto. ¿No? Tenemos 2 grados de libertad en la fase sólida, gas y líquido, porque hay que poner valor a P y a T, 1 grado de libertad en la fase de coexistencia, en la coexistencia de fase, porque dado T hay un P, y 0 grado de libertad porque uno no puede elegir nada para el punto triple. Bueno, esto uno puede obtener una ecuación analítica para calcular estas curvas, moviéndonos sobre la curva de coexistencia, ¿no? Y bueno, dándonos cuenta que al movernos sobre la curva de coexistencia, el diferencial de mu alfa es igual al diferencial de mu beta, y si desarrollamos los diferenciales, nos quedan así, ¿no? Es menos S diferencial de T más B diferencial de P para cada fase, agrupando de un lado lo que está multiplicado por diferencial de P y de otro lado lo que está multiplicado por diferencial de T. Entonces podemos escribirla sacando el diferencial de P de factor común, va multiplicado por el salto en el volumen entre fases, y sacando el factor común diferencial de T del otro lado, queda multiplicado por el salto en entropía. Salto de fases en entropía es un salto de la pendiente de potencial químico. Bueno, entonces esto podemos despejar el diferencial de P sobre el diferencial de T como el cociente de los saltos en entropía y volumen, y como el salto en entropía se puede escribir como menos delta H sobre T, entonces no es el calor latente, es el calor de la transición dividido la temperatura, calor reversible porque es transición de equilibrio, y bueno, y al final de esta manera construimos lo que se llama la ecuación de Kessler-Clapeyron. Bueno, y ahí un poco la clase pasada paramos. Por último terminé mostrándote el gráfico de PDT en el plano de las 3 fases, el mismo gráfico que era la base del dibujo 3D. Bueno, a la clase de hoy, en realidad lo primero que voy a hacer es calcular las ecuaciones de las curvas, obtener las curvas a partir de las ecuaciones, de resolver ecuaciones de Kessler-Clapeyron con aproximaciones sencillas. Luego vamos a hablar de unas cosas, un poco de clasificaciones de las transiciones de fase, qué tipo de transiciones de fase hay.
y después de las interfaces, ¿no? Porque si hay dos fases coexistiendo, entre medio tiene que haber un límite que las separa y ese límite se le llama interfaces. Entonces, empecemos primero con las curvas de coexistencia de fase, ¿no? Y con resolver la ecuación de Clausius-Clapeyron. Acá presento una curva típica que es para el agua, ¿no? Esto es la temperatura medida en grados centígrados y la presión medida en atmósferas, ¿no? Es el agua. El agua, por ejemplo, a una presión de una atmósfera tiene la temperatura de fusión, sólido, líquido, hielo de coexistencia hielo-líquido, es 0 grados centígrados, y la temperatura de ebullición es 100 grados centígrados, ¿no? Coexistencia líquido-gas es 100 grados centígrados. Luego tenemos que el punto triple se corresponde con una temperatura que es más fácil acordarse, 0,01 grados centígrados, y la presión, que no es tan fácil acordarse, es 0,00603 atmósferas. Después tenemos un punto crítico en 374 grados. Vemos que acá está pendiente, en la curva anterior creo que está pendiente, la dibujé positiva, pero para el agua es negativa, ¿no? Y en realidad es negativa para todas las coexistencias de fase sólido-líquido en el que el sólido flota en el líquido. Entonces, la presión del punto crítico no lo había dicho, es 218. Bueno, entonces, ¿cómo es la curva PDT? ¿Cómo la calculamos? Bueno, el delta H lo podemos medir, es algo medible, se obtiene de las tablas. Muchas veces podemos asumir que es constante y lo vamos a hacer. En un rango de temperaturas no muy grande es posible suponerlo. Y el delta de volumen a veces podemos asumirlo como constante y a veces no, ¿no? Si es con consistencia de gas no, porque un gas varía fuertemente con la temperatura y la presión. Entonces, planteamos la ecuación de Clausius-Clapeyron teniendo en cuenta que tenemos que saber esos saltos para poder resolverla y proponemos condiciones para resolverla. Hacemos hipótesis, vemos si las hipótesis se comparan bien con los experimentos y entonces eso valida las hipótesis. Si son buenas las comparaciones, eso valida las hipótesis. Delta H y delta B vamos a asumir, es decir, empecemos con una transición sólido-líquido, ¿no? Podemos asumir que los dos, delta H y delta B, son más o menos constantes, dentro de un rango de temperatura que es bastante corto, porque la recta es dependiente grande, la experimental. Entonces, nos movemos en un rango desde una temperatura de referencia a una temperatura de referencia más un delta TR y asumimos que el delta H y el delta B permanecen constantes ahí. Entonces, escribimos la ecuación de Clausius-Clapeyron y bueno, metemos todo el diferencial de T del otro lado y tenemos una integral sencilla, ¿no? Tenemos por un lado integrar P, que es P menos PR, y del otro lado solamente tengo que integrar 1 sobre T, o sea, la integral del diferencial de T sobre T, que es el logaritmo natural del cociente de temperaturas de los límites, ¿no? O sea, P menos PR es delta H sobre delta B, logaritmo natural de T sobre TR, que en principio no es una recta como mostré en la curva de anterior, ¿no? Porque estamos hablando de esto. Y acá lo veo como una recta y acá no, pero bueno, como dije, la pendiente es bastante grande y el delta T es bastante más chico que TR, así que podemos hacer una aproximación. Podemos escribir T como TR más delta T y luego escribir el argumento del logaritmo como 1 más delta T sobre TR. Y asumiendo que delta T sobre TR es mucho más chico que 1, es el desarrollo en serie de Taylor a primer orden de 1 más X, que es X directamente. Y entonces, por eso, puesto que delta T es mucho menor que TR, podemos escribir que P menos PR es delta H sobre delta B por delta T sobre TR, ¿no? El delta T, que es T menos TR, bueno, vemos que P es una recta con T.
y la pendiente de la recta depende del signo de este cociente, delta H sobre delta B. ¿No? Si pasamos, si consideramos el H de la componente más entrópica menos el H de la componente menos entrópica, el delta H va a ser positivo, y el delta B depende si el sólido flota o no en el líquido, ¿no? Es decir, no, nosotros tenemos que, como dije recién, P es lineal con T, y si tenemos hielo y agua, si como hielo flota en el líquido, tiene un volumen molar más grande por el principio de Arquímedes, y entonces el volumen más chico del líquido, que es la componente más entrópica, menos el volumen más grande del sólido, que es la componente menos entrópica, da negativo eso. El delta B va a dar negativo, el delta H da positivo, y entonces la pendiente es negativa. ¿No? Si el sólido se hunde, entonces la pendiente va a ser positiva. Bueno, veamos ahora la transición sólido, líquido o gas, ¿no? Es decir, sólido o gas, líquido o gas. Cualquiera de las dos se trabaja de la misma manera, ¿no? Acá vamos a asumir otra vez que delta H permanece constante en el rango de temperaturas que nos manejamos, pero no el delta B, porque el volumen del gas varía fuertemente con T y con P, y eso no puede ser, ¿no? Luego el delta B es el volumen del gas menos el volumen del líquido o el sólido, según estemos considerando. Pero el volumen molar del líquido y sólido es mucho menor que el del gas, o sea, lo despreciamos frente al volumen del gas y lo consideramos que el delta B es aproximadamente igual a Bg. El volumen del gas, que lo aproximamos como gas ideal, RT más P. Uno siempre hace de entrada la propuesta más sencilla, y si esa funciona nos quedamos ahí, si no tenemos tiempo para complicarnos. Bueno, entonces otra vez planteamos la ecuación de Kesurk-Clapeyron, reemplazamos el delta B, está como negro el reemplazo de delta B, que es P sobre RT. El P lo paso dividiendo para el otro lado, bueno, todavía no. Los T los multiplico, me queda como T cuadrado. Y ahora sí, el P lo paso dividiendo para el otro lado y tengo que integrar. Ahora el logaritmo natural me queda del lado de las P, ¿no? La integral de 1 sobre P es un logaritmo natural. O sea, integramos entre PR y P de un lado y entre TR y T del otro, y entonces esto me da del lado de las P, logaritmo natural de P sobre PR, y la integral de 1 sobre T cuadrado menos 1 sobre T, evaluado entre TR y T, me da 1 sobre TR menos 1 sobre T por el signo menos, ¿no? Esto lo puedo escribir, bueno, si elevo exponencialmente de los dos lados, me queda así: P es igual a 1 PR por la exponencial este exponente que está acá. Y acá, si asumo que el delta T, que es el rango donde me manejo entre TR y T, es bastante menor que TR, bueno, puedo considerar que este T es aproximadamente igual a es decir, primero saco factor común acá y pongo T menos TR sobre TR por T, que lo aproximo como TR por T como TR cuadrado, ¿no? Y eso puedo hacerlo porque la diferencia entre T y TR no es tan grande, y entonces veo que acá la exponencial que me queda es creciente con T, que es como están las curvas, ¿no? Es decir, esta es la de líquido-gas, es una exponencial creciente con T, y esta es sólido-gas, también creciente con T. Son dos exponenciales creciente con T. Bueno, una cosa interesante... ¿Este es válido solo si se hunde o si flota también? No, esto es independiente. Acá no planteamos el problema del signo, porque el Bg siempre es mucho mayor que el Bl, es decir, el volumen del gas siempre va a ser, el de la componente más entrópica siempre va a ser mucho mayor que el de la menos entrópica.
Bueno, una cosa interesante es que si nosotros graficamos el logaritmo, es decir, medimos la presión y temperatura de coexistencia y graficamos el logaritmo natural de P sobre PR en función de -1/T, es una recta cuya pendiente es el delta H sobre R, o sea, nos permite medir el delta H. Si el delta H no permanece constante, bueno, yo puedo hacer valer esta expresión para rangos de temperatura muy pequeños, donde el delta H no varía, y ir midiendo las pendientes para distintos rangos y voy viendo cómo varía el delta H con T y tengo el dato experimental del delta H de T que después puedo integrar más fácil en la ecuación de Kessler-Kleiber. ¿Te estoy corriendo mucho? No. Vamos bien. Bueno, hablemos ahora de la clasificación de las transiciones de fase, ¿no? No son muchos tipos de transiciones de fase que hay, es decir, están las más usuales que se llaman de primer orden y después hay otras que son poco usuales, hay pocos ejemplos que son de segundo orden. Las más usuales, como dije, que se llaman de primer orden, se llaman de primer orden porque muestran una discontinuidad en la pendiente del potencial químico, tanto con T como con P. No, con T es cuando vemos el salto en entropía y con P es cuando vemos el salto en el volumen. Entonces tienen esta característica y se llaman de primer orden porque la discontinuidad es en la pendiente, en la derivada primera del potencial químico, con P y con T. ¿No? Cuando los gráficos ya los vimos, cuando se cruzan en el punto de coexistencia, que es cuando los potenciales químicos son iguales, hay un salto en las pendientes. Venimos con esta pendiente acá y cambia abruptamente la pendiente. Y en este caso lo mismo, pero mu con P. No, las fases coexistentes durante este tipo de transición no es instantánea, es decir, las fases coexisten durante la transición. O sea, están las dos fases durante un tiempo mientras se va produciendo la transición y no es que instantáneamente pasan de una fase a la otra. No, vos tenés líquido y gas o líquido y sólido coexistiendo y vas haciendo trabajo sobre el sistema, se va intercambiando calor y ahí va ocurriendo la transición paulatinamente. Es una característica de las transiciones de primer orden, ¿no? Vamos a ver que las de segundo orden no, son instantáneas. Entonces se absorbe en estas transiciones, se absorbe o libera calor, esto ya lo he comentado, ¿no? El calor es a presión constante, por eso es un delta H, ¿no? Y se hace, bueno, y también la transición es a T constante, por eso Cp tiende a infinito, ¿no? Es decir, al intercambiar calor y el sistema no cambiar su temperatura, eso significa que la derivada de H respecto de T es infinita en el punto de transición, ¿no? Justo en el punto de transición se va a infinito. ¿No? El delta H no se usa para calentar el sistema, sino para compensar el desbalance energético que existe entre una fase y la otra, es decir, las moléculas tienen una interacción diferente y esa diferencia de energía tiene que venir de alguna parte y bueno, viene del Q. Si miramos el salto en entropía, ese siempre aumenta con T, o sea que por eso les dibujo pendientes positivas, pero venimos de una fase alfa a una beta, por ejemplo, ¿no? Es decir, esta puede ser un líquido y esta un sólido, o esta un gas y esta... Bueno, acá el salto de pendientes es parecido, así que esto se parece más a que esto sea un sólido y esto un líquido, ¿no? Si no, para un gas por ahí la pendiente es más grande, la entropía por ahí crece más con la temperatura o no, hay que ver. Porque como la entropía se calcula como el diferencial de Courage sobre T para temperaturas más grandes, por ahí. Sí, pienso sobre la marcha. Bueno, entonces, y con B de P
Sí, acá, bueno, hay una diferencia de pendiente abrupta, acá esta aparece de un gas, es decir, tiene que ser pendiente negativa porque aumenta la presión y el volumen disminuye, ¿no? Acá aumenta fuertemente, este puede ser un líquido o un sólido y esta puede ser la de un gas, ¿no? Donde la pendiente, no, al revés, porque si fuera la presión acá y B acá sería la del sólido. Estoy acostumbrado a tener la presión acá y el volumen acá. Acá en el volumen al revés es acá el volumen aumenta fuertemente con la presión, esta es la del gas y esta podría ser la de un líquido. Y después la capacidad calorífica a presión constante, bueno, llega al punto de transición y se va a infinito y después sigue con otro valor. Bueno, luego veamos las transiciones de segundo orden. Son situaciones muy particulares que muestran una discontinuidad en la derivada segunda del potencial químico, pero son continuas en la derivada primera. Continuidad en B y S, o sea, no hay discontinuidad ni en el volumen ni en la entropía, no hay un salto de volumen ni salto de entropía, pero sí hay un salto en las derivadas primeras de B y S, que son las derivadas segundas de potencial químico. Los ejemplos de estas transiciones, que son tres, son conductor, superconductor, transición de comportamiento paramagnético a ferromagnético y fluido superfluido. El conductor, superconductor y fluido superfluido por ahí suena muy interesante porque tiene la palabra super. Lo que significa, bueno, en fluido superfluido lo que significa es que pasamos de un fluido cuya coeficiente de viscosidad es normal a uno en el que es cero, que el fluido no tiene resistencia a fluir, fluye libremente. Eso ocurre en helio a temperaturas muy bajas, por ejemplo. Es como un fluido ideal, sí, con viscosidad cero. La explicación de por qué sucede todo eso necesita mecánica cuántica y un curso de posgrado, digamos que es una explicación que tiene sus bemoles, pero es así. Y la de conductor superconductor es similar, es decir, pasamos de un conductor con conductividad normal a uno con conductividad infinita, ¿no? Es decir, resistividad cero, digamos, ¿no? Entonces, también ocurre a bajas temperaturas, ¿no? Por eso es que quieren armar las computadoras con superconductores a bajas temperaturas, porque hay un límite muy fuerte en las computadoras, es que se disipa mucha energía por el rozamiento, porque tiene resistencia a las corrientes, se calienta y por más ventilador que le ponga, se funden, o sea, no podés hacerla funcionar más rápido que un determinado punto. Mientras que con un superconductor esa resistividad sería cero, no habría disipación y entonces podrían funcionar computadoras mucho más rápido. Claro. Sí, superconductoras hace poco otro de sus paradas había supuestamente aparecido uno que... Sí, han armado computadoras, sí, han armado. El tema es que es muy caro y difícil mantener, porque las tenés que mantener en muy baja temperatura, porque la cosa funciona a baja temperatura ambiente no hay todavía superconductores por lo menos. Creo que había encontrado uno, pero era trucho, ¿no? Sí, era trucho, no era verdad. Sí. Bueno, entonces, en particular estas dos, paramagnetismo y ferromagnetismo, tienen una característica, se llaman transiciones lambda, son de segundo orden, pero son transiciones lambda por cómo se comporta la capacidad calorífica alrededor de la transición, ¿no? Son transiciones que se caracterizan por ser de orden-desorden. ¿En qué sentido digo orden-desorden? En que, pongo como ejemplo el tema de paramagnetismo y ferromagnetismo, ¿no? Es una cooperación de las partes, de las micropartes, que propenden a hacer que el sistema se ordene.
esto se puede ver claro con los imanes, ¿no? Bueno, acá tengo un ejemplo de imanes, es decir, yo tengo los imanes a una determinada temperatura, están desordenados completamente, la imanación es nula, voy bajando la temperatura sin presencia de ningún campo magnético y el campo magnético de un imán vecino empieza a afectar, a competir con la agitación térmica al vecino y lo alinea un poco, y cuando lo alinea un poco, al sumarse los dos campos alineados generan un campo magnético un poco más grande y afectan a los otros vecinos, y así van cooperando para armar un campo magnético grande que alinea a todos los vecinos y a todos los sitios, y todos terminan así, y eso ocurre a una temperatura que es la temperatura donde la fuerza de campo magnético le gana a la energía cinética, o la energía del campo magnético le gana a la energía cinética, y ahí a esa temperatura se anían todos de golpe, es instantáneo, no es de a poco que tenés la fase coexistiendo y todo eso, sino que es instantáneo. Y con la fluido superfluido, con una explicación cuántica ocurre algo similar, es una cooperación de las partes. Acabas de poner el aluminio es ferromagnético a temperaturas. Que para que sea, bueno, sí, si voy bajando la temperatura, pero el aluminio no sé si es paramagnético, si es paramagnético, bueno, sí, entonces puede ser, es decir, no es que se da la transición en todas las situaciones, ¿no? Es decir, el mismo helio no se solidifica, digamos, entonces hay situaciones en las que se da y otras que no. Pero sí, se debe dar. Entonces este es paramagnético y ferromagnético. El paramagnético es temperatura mayor que una temperatura de Curie, y la de ferromagnético es la temperatura menor que la temperatura de Curie. Ya vamos a ver más detalles de esto, pero la última clase es termodinámica del magnetismo. Entonces, la transición ocurre justo a la temperatura de Curie. Bueno, y con esto termino con clasificaciones de las fases y vamos a empezar a hablar de las interfases. No termino, perdón. No termino. Sí, por eso casualmente tengo que explicar eso. Transiciones lambda y conductor superconductor, ¿no? Son las dos que hay que explicar más en detalle. Bueno, hay acá muestro el volumen en función de la temperatura, donde hay un salto en la pendiente del volumen, pero el volumen es continuo con la temperatura. A diferencia del otro caso, acá no hay salto en el volumen, sino en la pendiente del volumen. Y acá hay un salto en H también, en la pendiente de H. Y acá tengo un salto en la entropía, también es parecido acá, lo hice. El salto de la entropía acá acá he dibujado una curvatura, la derivada segunda de la entropía en función de la temperatura, le he dibujado una curvatura positiva, pero si la temperatura es bastante grande, como es la pendiente de S con T, CP sobre T, digamos, entonces al hacer la derivada segunda me va a quedar, si CP es constante, a la alta temperatura CP es constante, me va a quedar como menos 1 sobre T cuadrado. Entonces me va a quedar negativa la curvatura. En ese caso queda negativo, pero a temperaturas bajas puede llegar a quedar positivo. Por ahí es más apropiado dibujar la curvatura positiva que negativa, porque lo más común es temperaturas más altas y con curvatura positiva. Pero bueno, no hay una condición como en otros casos donde el sistema se vuelve inestable porque la curvatura está mal. En el caso del potencial químico, sí, las curvaturas de las fases estables tienen que ser las dos negativas, y si hay un salto, no hay un, me costó hacerla, porque hay que hacer una curva que sea continua, pero que no tenga salto, y tenga un salto en la derivada, no tenga salto en la derivada primera, pero sí en la segunda. Es decir, esta seguro que lo tiene en la segunda, y me costó hacerlo, pero enorme, es decir, bueno, entonces estos son ejemplos de transiciones
de segundo orden, y después lo que diferencia de las transiciones lambda a la del conductor superconductor es que en la de conductor superconductor CP con T tiene una discontinuidad, pero no se va a infinito, es decir, hay un salto abrupto y nada más, como se muestra acá. Mientras que en las transiciones lambda, la transición sigue como una letra lambda, es decir, va a infinito, pero siguiendo una letra como la lambda. En realidad esta es una curva teórica, una curva experimental se ve más así. En la medida que más me acerco a la temperatura de transición, más arriba me voy con esto. Pero bueno, se parece a una letra lambda y por eso se llaman transiciones lambda. Bueno, y ahora sí pasamos a interfaces. Como decía, si hay fase coexistiendo, tiene que haber una interfase que separa las fases, que tiene características diferentes de cualquiera de las dos fases, ¿no? Porque es un límite. En principio pensemos por qué es que están las interfaces, ¿no? ¿Por qué no se mezclan? No están las fases, y bueno, tengo una versión romántica de la explicación. Vamos a suponer que hay moléculas de agua que se aman entre sí, las de petróleo lo mismo, pero las de agua y petróleo no van bien, ¿no? Son como moléculas racistas, digamos, ¿no? Y bueno, en este caso, bueno, nadie quiere estar en la interfase, ninguna molécula quiere estar en la interfase. Todos quieren estar en el centro de la fase porque se sienten cómodos ahí en la interfase. Se sienten incómodos, entonces finalmente hay que forzar a las moléculas a ir a la interfase, hay que hacer un esfuerzo para ir a la interfase, y es por eso que el área de las interfaces lleva trabajo y en realidad tiende a ser mínima. Entonces las moléculas conviviendo con sus iguales requieren entonces por eso de una interfase. Si fuera al revés, no, se mezclarían y no habría problema, no habría fases, se mezclarían. No, si uno grafica, por ejemplo, acá tengo gráficos de cómo sería agua y petróleo. No, la densidad del agua sería una constante en la fase rica y grande, en la fase rica en agua. Siempre un poquito de petróleo puede haber, muy poquito, trazas de petróleo. Luego en la interfase baja, una bajada bastante abrupta, para pasar a la fase rica en petróleo, donde hay muy poquita densidad de agua. Inclusive ahora acá estoy exagerando, pero bueno, hay diferentes situaciones donde los niveles de mezcla son diferentes, ¿no? Y con el petróleo es al revés, lo mismo. Esta es la fase rica en petróleo, baja, y acá es en la fase rica en agua, es muy poquito el petróleo. Entonces las moléculas de la interfase están mezcladas con moléculas de las dos fases. Ya, por ejemplo, en este caso el agua está mezclada con el petróleo y las interacciones moleculares son diferentes que acá y acá. Entonces, algunas moléculas de agua y pez son forzadas a enfrentarse, como decía recién, y puesto que ninguna quiere estar allí, el área de la interfase tendrá a ser la menor posible y necesaria para separar las fases. Bueno, tenemos que poder caracterizar esto con las leyes de la termodinámica y matemáticamente. Bueno, contemos un poco la versión física, esa es la versión romántica. No hay fuerza de atracción entre las moléculas iguales, que son más fuertes que entre las moléculas diferentes, y entonces las energías por enlaces moleculares entre moléculas iguales es mayor, no las que se agarran, las moléculas se agarran más, es mayor que entre moléculas diferentes. Acá se ve claro en esta coexistencia líquido-gas, líquido-aire, puede ser aire, donde estas moléculas están agarradas a sus vecinas por todos lados, mientras que esta acá en el aire no la agarra nadie, y desde el agua sí la agarran, pero está menos agarrada, digamos, ¿no? Entonces, esta está más atrapada en el seno que esta acá, en la interfase. Para hacerlo más gráfico,
Supongamos que si tenemos moléculas azules en el seno de la fase azul y queremos sacar una molécula de ahí, tenemos que hacer un gran esfuerzo. Lo mismo para las moléculas rojas, pero si tenemos una roja metida entre azules o al revés, lo hacemos de taquito, porque no están muy agarradas, están apenas y agarradas. O a veces son expulsadas, pero pensemos que no son tan desagradables. Entonces, es claro que el trabajo que hay que hacer para sacar una molécula roja de entre rojas y una azul de entre azules es mucho más grande que el trabajo que hay que hacer para sacar una molécula roja de entre azules o viceversa, ¿no? Así, si yo saco una molécula de acá y otra molécula de acá, hago un gran trabajo, cuando voy a poner la roja en la interfase, que tiene azules también, recupero algo de la energía, pero muy poquito. Es decir, finalmente el trabajo que tengo que hacer para llevar una molécula a la interfase es positivo, claramente positivo. Porque omega R es mayor que omega RA y omega A también es mayor que omega RA. Así, si yo tengo esta interfase y quiero llevar moléculas del seno a la interfase para aumentar el área de la interfase, pasar esta situación, tengo que hacer un trabajo positivo, porque tengo que sacar moléculas del seno de la fase y enfrentarlas, ¿no? Es decir, yo aumento el área y para aumentar el área tengo que hacer un trabajo positivo. Ahí no, perdón, No entiendo. ¿qué me perdí? ¿Dónde? Sí. Tenés 4 azules y 4 rojas. Acá tengo una interfase cuya área está definida por 4 unidades, digamos, para decirlo. Y acá tengo 5 unidades. Aumenté en una unidad, en un diferencial de área, y para aumentar en una unidad tuve que hacer un trabajo positivo porque tuve que hacer mucho trabajo para sacar del seno de la fase a las moléculas y enfrentar la roja con la azul. Bueno, así el diferencial de trabajo lo puedo escribir como gamma por un diferencial de área, donde gamma es el campo asociado a la variable extensiva área. Gamma es el campo y el área es la variable extensiva que manifiesta el trabajo. Gamma tiene que ser positiva sí o sí, porque para aumentar el área el trabajo tiene que ser positivo. Si fuera negativa, se mezcla, no hay interfaz. Entonces, gamma lo puedo escribir como la pendiente, es un término más de trabajo, y considerando la clase 12A, gamma se puede escribir como la pendiente de U con A manteniendo S, B y N, vamos a suponer un sistema de un componente que mantenemos constante, o también como la pendiente de F con A, T, B y N constante, o como la pendiente de H con A, T y S y N constante, o como la pendiente de G con A, T, P y N constante. Eso por ahí intuitivamente te debe cerrar por todas las cosas que ha visto, pero si uno quiere hacer los pasos lógicos completos, hay que hacerlo de siempre. Aplicamos la primera ley. La primera ley es, acordate que la hice para todos los trabajos. Acá tengo 2 tipos de trabajo, yo hacía la sumatoria de los trabajos de los I sub I por los XI, diferenciales de XI. Bueno, acá el trabajo PB tengo, y acá tengo el gamma diferencial de A, ¿no? La suma de los 2 trabajos. Entonces, esto, luego vemos que la segunda ley me condiciona el diferencial de Q. Si el proceso es reversible, me muevo a la superficie de estado de equilibrio, entonces el diferencial de Q reveste el diferencial de S, y de esa manera construyo la ecuación fundamental, que es la misma que tenía antes, más el nuevo término de trabajo, gamma diferencial de área. Es por eso que si mantengo, bueno, la solución de esto es una hipersuperficie que depende de la entropía, el volumen, el área y N, ¿no? Aparece una variable extensiva más, que es el área de la interfase, ¿no? Cuando quiero ver gamma como la pendiente de U con A, S, B y N constante, bueno, es claro, ¿no? Tengo que si S, B y N son constantes,
diferencial de U a esas cantidades constantes sobre el diferencial de área a esas cantidades constantes es igual a gamma. Luego, si hago la transformada de Legendre respecto del par US, o sea, cambio la variable de control S por T, me queda un diferencial de F, que es menos S, diferencial de T, y todo lo demás me queda igual. ¿No? Me queda esto, y bueno, ahora lo que tengo que dejar constante es T, B, A y N, ¿no? Mi superficie de estado de equilibrio es una F de T, B, A, N, y dejando T, B y N constante, bueno, tengo la pendiente de A con T, tengo el gamma, obtengo gamma, así, ¿no? La pendiente de F con A en esas condiciones es gamma. Bueno, y antes de volverme reiterativo, escribo el diferencial de H y es lo mismo. Acá hice la transformada de Legendre de U respecto, o la transformada de Legendre había dicho respecto del par V, o sea, cambio la variable de control volumen por menos P sería, pero bueno, pasamos a P. Entonces, bueno, estoy cambiando esto por esto y tengo todo lo mismo excepto esto. Obtengo la solución de esto es una superficie H de SP a N, y bueno, manteniendo esta N constante, esta P constante y S constante, el diferencial de H sobre el diferencial de área me da gamma. Y por último, el diferencial de G, hago la transformada de Legendre de la energía libre de Gibbs, de la energía libre de Helmholtz o de la entalpía, ¿no? Cualquiera de las dos, ¿no? Por ejemplo, acá elegí la entalpía, cambio en la entalpía T diferencial de S por menos S diferencial de T y el diferencial de H por diferencial de G, y obtengo la energía libre de Helmholtz, que es una hipersuperficie que depende de T, P, A y N. Y también manteniendo N, P y T constante, al hacer el cociente del diferencial de G sobre el diferencial de área obtengo gamma, ¿no? Así como hacía con los potenciales químicos, lo mismo acá, ¿no? Entonces, gamma es el campo y que se puede obtener como pendiente de cualquiera de los potenciales, dejando el resto de las variables naturales o las variables de las que naturalmente depende ese potencial constante. Bueno, así como P debe ser mayor que 0, porque cada vez que hacemos trabajo sobre un sistema o entregamos energía al sistema, el trabajo debe ser positivo. O sea, reducimos su volumen para hacer eso, entregamos energía al sistema reduciendo su volumen y luego el trabajo para eso debe ser positivo. En el caso de la tensión superficial, gamma debe ser mayor que 0 porque cada vez que hacemos trabajo aumenta su área, ¿no? Y ya sabemos que no puede ser negativo porque si no desaparece la interfase. Acá otra vez tengo un dibujo similar al anterior, donde se ilustra cómo la molécula en la interfase está menos atada que las del seno de la fase, y por eso hay que hacer mucho trabajo, del cual se recupera un poco cuando llevamos una molécula del seno de la fase a la interfase. Y luego tenemos el bicho. Bueno, antes, a ver acá, ¿esto qué es? El bicho, sí. El bicho se me había colado. No, el bicho caminando en el agua puede caminar en el agua casualmente por eso, por la tensión superficial, es decir, que como hay que hacer trabajo positivo para aumentar el área, el bicho tiene que hacer trabajo positivo, tiene que hacer fuerza sobre la superficie de agua para aumentar el área de la interfase, y hay una reacción a esa fuerza que sostiene su peso. Sí, lo que no significa que puedas ir inmediatamente a caminar arriba del agua, porque si metes algo muy pesado rompe la cohesión molecular y se va para el diablo toda la teoría. Tiene que ser liviano. Vos, el bicho y Jesucristo pueden, nosotros no. Bueno, entonces gamma no puede ser menor que 0 porque si no obtengo una mezcla homogénea, y ya expliqué varias veces por qué.
Acá estoy dibujando un esquema de un arreglo experimental que permite medir la tensión superficial para este líquido con el aire, por ejemplo, ¿no? Acá tenemos, esto es un cuadro de metal, donde esto es una varilla que puedes deslizar en el cuadro. Luego, de alguna manera nos arreglamos para poner una capa de agua pegada al metal, se puede hacer. No sé cómo porque nunca lo hice, pero sé que se puede hacer porque hay gente que dijo que lo hizo. Y bueno, la idea es que uno le cuelga una pesita y esto aumenta el área y se equilibra. Y bueno, el aumento de área por la pesita es el delta X por esta distancia D, ¿no? Entonces hay un aumento leve del peso con la pesita y el delta de área es D por delta X. El trabajo que hace la pesita sobre el sistema es la fuerza F por delta X, ¿no? Como se mide en física 1. F por delta X, que es gamma por el delta de área en termodinámica, para el trabajo sobre la interfase. Luego, como el diferencial de área es D por delta X, uno ve que gamma termina siendo una distancia, un peso dividido en una distancia, una fuerza dividida en distancia. Así como la presión es una fuerza por unidad de área, acá en este caso la tensión superficial es una fuerza por unidad de distancia. Y una cosa importante de destacar es que no es una fuerza elástica la de la tensión superficial, ¿no? Porque uno puede decir, yo pongo una goma, pongo una pesita, y la goma se estira, aumenta su área, porque las moléculas se separan y al separarse están más alejadas y hay una fuerza que las tiende a contraer. No es eso. Acá el tema es que las moléculas se resisten a ir a la interfase. Entonces yo voy aumentando el área, estoy forzando a las moléculas a ir del seno de la fase a la interfase, y esa resistencia es lo que es por esa resistencia que tengo que hacer un trabajo, y es lo que me da una fuerza de contracción del área. Es decir, el hecho de que las moléculas sean chupadas por el seno de la fase, para decirlo de alguna manera, hace que la interfase se contraiga, ¿sí? Por eso no es una fuerza elástica. No, las moléculas del seno no quieren ir a la interfase y por lo tanto provocan la contracción de la misma. Entonces, no es elástica, el área se reduce al mínimo posible. Las moléculas de la interfase son chupadas por el seno del líquido. Bueno, son varias frases que dan una imagen contundente. Y ahora la pregunta que planteo es ¿por qué los líquidos tienden a adoptar formas esféricas? No, si yo tengo un gotero, largo las gotas tienden a ser esféricas, pero para hacerlo sin perturbaciones de gravedad, si tengo un vaso de agua en medio del espacio, lejos de cualquier campo gravitatorio, y se me vuelca el agua se va a mover para todos lados y espera un suficiente tiempo, va a adoptar una esfera, se va a acomodar como una esfera. Lo mismo si fueran toneladas de agua, lo mismo, ¿no? Va a adoptar forma esférica. Y qué sé yo, por eso los planetas tienden a tener formas esféricas. Si hay un planeta gaseoso, por ejemplo, líquido, es una esfera de cajón. Si es sólido, porque salen del plasma del Sol, de un Sol que explota o lo que sea, quedan dando vueltas ahí, y el plasma, mientras hay dinámica, se va solidificando, no alcanza a adoptar la forma esférica perfecta, porque se solidifica antes, pero sí más o menos son todas parecidas a esferas los planetas. Bueno, la pregunta es ¿por qué pasa eso? Entonces, una masa líquida en el espacio sideral, lejos de cualquier otra masa, adopta forma esférica. No, eso estamos diciendo que G es igual a 0 y bueno.
es una esfera, adopta una forma de esfera perfecta. Entonces, ¿por qué una esfera y no un cubo u otra forma diferente a la esfera? Podría ser cualquier forma, ¿no? Bueno, para eso apliquemos las leyes de la termodinámica. Vamos a considerar, es decir, tenemos esta cantidad de agua que está a una dada temperatura y a una dada presión, es decir, la presión externa es cero, el agua se mantiene como agua por las fuerzas intermoleculares, digamos, es así, las fuerzas intermoleculares hacen producen la cohesión de las moléculas de agua, no hacen que no se desparramen por todos lados ni se transformen en vapor o lo que sea. Entonces tenemos agua, unas ciertas no se van a ninguna parte, están ahí, o sea, el N permanece constante, la presión externa es cero, o sea, es una presión constante, y la temperatura, si está completamente aislado, está en el vacío, también si esperamos lo suficiente termina siendo constante. El área, uno puede perturbar el sistema y hacerlo adoptar varias formas, y finalmente el área, como ya dije, termina siendo esférica, pero es una variable suelta en este caso. Así que si nosotros escribimos el diferencial de G como lo conocemos, considerando que todo varía, es esto, pero luego sabemos que G debe ser mínimo. Bueno, la masa líquida tenemos a T, P y N constante, entonces G debe ser mínimo a T, P y N constante, ¿no? La presión es cero, está en el espacio. Y el diferencial de G entonces se convierte en gamma diferencial de área, que es igual a cero porque es un extremo, y como es un mínimo, el diferencial segunda debe ser mayor que cero. Entonces, si G es mínimo, como gamma es definido positivo, eso significa que el área es mínima también. Entonces, el área es la mínima posible. La superficie se contrae lo más posible en el equilibrio, ¿no? G mínima implica área mínima. Ahora resulta, y esto es una cuestión matemática, que dado un volumen, que dependerá de T, P y N, o sea, fijados T, P y N, el sistema adopta un volumen dado este volumen, el área mínima correspondiente a este volumen es el de la esfera. Cualquier otra área es más grande. Es por eso que los sistemas, una gota en la Tierra, adoptan forma esférica. En la Tierra no es una gota perfecta porque la gravedad la aplasta un poco, y de hecho, si nosotros tiramos un balde de agua, el agua no se desparrama hasta que la capa sea de una molécula, sino que en algún momento tenga un charco y se detiene. El charco está por encima del piso, hasta una altura que es pequeña, la vemos pequeña, pero está por encima del piso, y eso es por tensión superficial, porque porque hay dos fuerzas que compiten. Por un lado la gravedad, que tiende a aplastar el agua contra el piso y hacer que se desparrame, y por otro lado la tensión superficial, que tiende a que el área sea mínima. Entonces la gravedad está forzando que el área aumente, pero va a aumentar hasta que se equilibre. Y cuando se equilibre, ahí hay un límite, entonces no puede aumentar más que eso, y por eso el charco no se desparrama por todos lados, sino hasta un límite, ¿no? Si lo vemos en una gota, si lo vemos en una gota, es decir, acá tengo una gota en la Tierra, por ejemplo, es bastante aplastada, agua aplastada, pero tiene un límite. Si bajo la gravedad, que yo me voy a la Luna, o a un planeta un poco más grande, pero no la Luna, Marte, ponele, se ve así. En la Luna por ahí se ve así, y en ausencia de gravedad se ve así. Porque la gravedad tira para abajo, es decir, aplasta la gota para abajo, el piso reacciona y la aplana, ¿no? Bueno, veamos la física de gotas y cavidades. La ecuación que surge se llama ecuación de Laplace. En una gota o cavidad ahora, además de la presión interna y externa,
tengo la fuerza que produce la tensión superficial. Por un lado, la presión interna de las moléculas hace que la gota se quiera expandir, digamos, es para afuera. La presión externa la retiene, la contrae, la contiene. Y la tensión superficial también, es decir, como las moléculas se quieren ir de la interfase, hace que la superficie se contraiga y eso genera una fuerza en la misma dirección que la presión externa. ¿No? Si planteo un equilibrio de fuerzas, tendré que 4pi por r cuadrado por la presión interna tendrá que ser la encargada de contener del otro lado los 4pi por r cuadrado por la presión externa más la fuerza por tensión superficial. Luego, ¿cómo expreso la fuerza esta? Bueno, la fuerza gamma. Bueno, hay un potencial relacionado con esa fuerza cuyo gradiente genera la fuerza, ¿no? Yo sé que por el teorema de Euler, el término de energía a cada término, el término de energía de la expresión de la U, ¿no? Cada término de energía es el campo por la variable extensiva, ¿no? Es menos S por T más P por B, no, S por T menos P por B, acá en este caso más gamma por el área, ¿no? Este es el término de energía asociado a la tensión superficial y bueno, el área es 4pi r cuadrado, ¿no? El diferencial de trabajo, que es el diferencial de energía potencial, es gamma diferencial de área y entonces el diferencial de área es la derivada, ¿no? 4pi r cuadrado es 8pi r diferencial de r y el gradiente será el diferencial de energía potencial dividido diferencial de r. Así que la fuerza, no le pongo signo porque el signo ya lo puse en el dibujo, la fuerza sería 8pi r gamma. Entonces lo reemplazo todo en esta ecuación, el F gamma, y me queda esto. Y acá se me cancelan el 4pi, del 8pi me sobrevive un 2. Después el R también, cancelo un R, lo puedo eliminar. ¿Dónde está? Acá está este R. Y del R cuadrado me quedo con 1 nada más. Y luego despejo PI menos P externa. PI menos P externa me queda como 2 gamma dividido R, ¿no? Que está multiplicando las dos presiones. Esta es la diferencia entre la presión interna y externa en una gota, que es lo que se llama ecuación de Laplace. Para que tengas una idea del efecto de esto, por ejemplo, en una burbuja de champagne, ¿no? Que tengo coexistencia el gas del champagne con el champagne, el radio de la burbuja tiene 0,1 milímetro y no sé cuál es el valor de la tensión superficial, pero sí sé que la diferencia de presión que se produce por ese radio tan pequeño y el efecto de tensión superficial, entre presión interna y externa, porque si no existiera la tensión superficial, la diferencia de presiones sería 0. Es decir, es el equivalente de sostener 15 centímetros de agua, ¿no? Una columna de 15 centímetros de agua. Es decir, una pequeña burbuja de champagne, la diferencia entre la presión interna y externa me sostiene una columna de 15 centímetros de agua. Es un efecto, es porque el radio es pequeño, entonces al generar gotitas produce ese efecto. Una gran diferencia entre la presión interna y la externa. Y burbujas hay de todo, en todas las gaseosas hay burbujas. Esa es la diferencia entre presión interna y externa. Supongo que debe impactar en el proceso digestivo. Bueno, y por último la ecuación de Kelvin, que tiene que ver con las modificaciones de la presión de vapor por el hecho de tener gotas y cavidades en un líquido, ¿no? Acá la ecuación de Laplace vale para gotas y cavidades, no es lo mismo, porque no dije qué eran.
Entonces, presión de vapor en presencia de gotas y cavidades. Entonces nosotros, si tenemos una interfase plana, R es infinito y la presión interna es igual a la externa, que es la de consistencia de fase, que es la que surge de la ecuación de Kelsus-Klaper, directamente, P de T, ¿no? Luego si tengo burbujas, cuando tengo gotas o cavidades, entonces las presiones internas y externas son diferentes y la ecuación de Kelsus-Klaper o la presión de consistencia se modifica, es decir, no solamente depende de T, sino que va a depender del radio de las gotas, de la presión. ¿No? Esta que tenía cambia con R, depende de T y de R ahora, del radio de las gotas. En equilibrio, sabemos que el potencial químico del vapor tiene que ser igual al del líquido, sea cual sea la presión de vapor y de líquido, no necesariamente tienen que ser iguales si hay gotas y cavidades, son iguales si el radio es infinito de las gotas, porque 2 gamma sobre infinito es 0. Luego, si hago el diferencial de los dos lados, el tema del R está metido en las presiones. Tengo esto, ya lo hemos visto. Vamos a suponer que fijamos la temperatura constante para manejarnos con 2 dimensiones, R y P. Y esto implica, no, estoy en un sistema donde tengo toda la misma temperatura y veo cómo se modifica la presión de vapor. Entonces me queda esta ecuación. Este es un volumen de un vapor y puedo usar la ecuación de gas ideal para describirlo, ¿no? Es RT sobre P, ¿no? El RT lo paso dividiendo acá y me queda diferencial de P del vapor dividido la presión del vapor igual al volumen del líquido dividido RT, que considero incompresible al líquido, por eso lo saco fuera de la integral, diferencial de PL. E integro entre un radio infinito y un radio R. No, esto implica que, bueno, la integral es un logaritmo natural de la presión de referencia del vapor sobre P infinito por BL sobre RT por la diferencia de presiones entre el radio R y el radio infinito, es decir, cómo va cambiando. Estoy comparando la presión de una gota con radio R, por ejemplo, y una gota con radio infinito, o sea, una interfase plana. Para ponerlo en un dibujo, bueno, en el caso de gotas estoy integrando entre esta situación y esta otra. Bueno, ya sabemos que la diferencia entre esta situación y esta es 2 gamma sobre R, ¿no? Luego, para cavidades, lo que tengo que encerrar es el gas, o sea que tengo que integrar entre esta situación y esta otra, es decir, curvar para el otro lado. Es como si integrara entre infinito y menos R, ¿no? Porque curvo para el otro lado. Es decir, estoy apretando el gas, sé que la presión, ahora la presión que es más grande es la presión que es menor esta con respecto al infinito, y por eso la diferencia va a ser menos 2 gamma sobre R. Siempre estoy mirando el líquido, cómo se modifica el líquido en relación al radio infinito. Bueno, entonces tengo esta ecuación y ahora reemplazo por más menos 2 gamma sobre R, ¿no? Tengo que esto es más menos 2 gamma sobre R, el más es para gotas y el menos es para cavidades.
Así que elevo exponencialmente, reemplazo y elevo exponencialmente, y me queda así, ¿no? La presión de vapor, ¿no? La presión a la que se vaporiza es P infinito, es la presión de vapor a infinito, la que surge de Clapeyron, por E a la más menos todo este exponente, que va como una cosa dividido R. ¿No? El efecto es más fuerte cuando R es más pequeño. No, el más para gotas, el menos para cavidades. Entonces, para gotas, el líquido interior es apretado por la contracción de la interfase, ¿no? La apretamos y entonces las moléculas del seno del líquido quieren escapar porque son apretadas y salen al vapor y contribuyen a un aumento de la presión de vapor. En el caso de las cavidades pasa al revés, lo que se aprieta es el gas, ¿no? Entonces estamos apretando el gas o el vapor y entonces las moléculas de vapor se escapan al líquido porque son apretadas y se van al líquido y por eso disminuye la presión de vapor, ¿no? Por eso está el signo menos, ¿no? En un dibujo, bueno, acá primero enfatizo gotas de líquido apretado, cavidades, lo que es apretado es el gas o el vapor. No, acá estamos apretando el líquido y las gotas de líquido se van al vapor y aumentan la presión de vapor. Acá estoy apretando el vapor y las gotas de vapor se van al líquido. No, el área de la interfase quiere ser lo menos posible, lo más chica posible, y por eso aprieta el interior. Bueno, y ahora nada más. Con esto terminé la clase de hoy.